Buenos días muchachos, espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, quise hacer este video, les pido mil disculpas por el uso de imágenes, no hacer bastantes, ya que por derechos de YouTube hay un límite de los derechos de autor. Bueno, entonces pero quiero, digamos, ir más allá de cómo un conflicto que es bélico, que es la Guerra Fría, cómo se convierte en algo que es de consumo y cómo los medios de comunicación se convierten en la verdad absoluta cuando uno de los ganadores lo tiene. ¿Listo? Entonces quiero darle la bienvenida a esto que es la guerra vista desde los cómics de Marvel. Durante la Segunda Guerra Mundial, los medios de comunicación fueron importantes a transmitir lo que estaba pasando, ¿no? Transmitir todo lo que se estaba viendo lo que estaba pasando en Europa y cómo los medios de comunicación, tanto en América, en Asia, en África, se enteraban por medio de la prensa escrita cómo avanzaba el conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un interrogante. Bueno, muchos, digamos, le dan el triunfo a Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se le da el triunfo a la Segunda Guerra Mundial? Por dos factores. El primero, que Estados Unidos fue el que generó la invasión a Normandía en Francia, la invasión más grande marítima a Normandía, que es donde llegan por fin a Europa. Y segundo, porque la producción en masa de videos, de imágenes, de pósters, los cómics, posteriormente lo que es Hollywood, hacen una maquinaria para darnos la idea de que Estados Unidos fue triunfador, pero si sabemos muy bien, la Unión Soviética fue quien llegó a Berlín y exterminó totalmente lo que era el gobierno, digamos, nacionalista nazi, pero se le atribuye todo a Estados Unidos. Durante la historia, digamos, ya cuando inician, ya como tal en los años 60, empieza a recrearse varias fuentes de conocimiento de cómo se puede explicar la historia. Y uno de esos eran los cómics. Podemos ver que uno de esos, digamos, de esos grandes héroes que va a implementar Estados Unidos es Capitán América, ¿no? Capitán América representa la libertad, representa la justicia, los buenos valores, etcétera. Y por lo tanto, eso es Estados Unidos. Estados Unidos es democrática, Estados Unidos está representada por la libertad y todo eso. Entonces Capitán América se convierte en un símbolo en donde, aquí como vemos en la imagen, está golpeando a Adolfo Hitler y por lo tanto Estados Unidos es quien vence el nazismo. Y su gran fuente de eso es Capitán América, ¿no? Estados Unidos, toda la historia se entiende como el gran poder americano y es todo un continente. ¿Listo? Eh, Grecia, que fue la cuna del pensamiento occidental, no, ya no es América, es América, Estados Unidos quien inventó la democracia. Y así se ve, ¿no? Digamos, cuando uno ve la mayoría de la historia, el animal que representa es el águila, no la libertad, por lo tanto, pues una ilusión frente a eso. Capitán América es quien nos va a mostrar, digamos, lo hemos visto en las películas del mundo Marvel, también al igual que los cómics, cómo se vende un símbolo desde una forma de un héroe, es decir, Estados Unidos es el gran héroe, lo vemos en la mayoría de las películas eso, ¿no? Entonces Capitán América siempre va a comentar que estuvo en un conflicto como en la Segunda Guerra Mundial, en la invasión de Afganistán, en la persecución a todo lo que es el nazismo y fascismo. Entonces, por lo tanto, ese gran héroe que fue modificado genéticamente para que éste triunfara. Pero bueno, aparte de eso, eh, el mundo DC con Superman, digamos, el superhombre de donde es,
No es europeo, no es asiático, sino que preciso es estadounidense. Pero también esa lucha que hubo también en la Unión Soviética para demostrar, bueno, nosotros también tenemos la idea de que somos un héroe, y aparece la versión de la Unión Soviética que es Superman, pero comunista, ¿no? Está el Superman capitalista y está el Superman comunista, y los comunistas lo venden como la idea de un contraimperialismo anti-yanqui para mostrar cómo ellos fueron los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Ahorita hay una disputa. Se hizo una encuesta en varios países y se preguntó, vale, aproximadamente fueron 1000 personas, y casi un 80% se preguntó, bueno, para ustedes, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? No, Estados Unidos. ¿Por qué no? Porque es que las películas, las noticias impresas, la media empresa muestran como a Estados Unidos como vencedor, y se pregunta, bueno, ¿y el papel de la Unión Soviética? ¿Ustedes qué piensan? No, es que la Unión Soviética fue mala porque es comunista. Quedamos ahí, oye, es mala porque fue comunista y puso más del 60% de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Complicado frente a eso. Entonces la historia se empieza a distorsionar y los cómics van mostrando eso también. Aquí vemos a Thor, que más o menos capturados, prisioneros de los rojos, es decir, de los comunistas. Entonces, bueno, el único que ha podido capturar eso es el comunismo, y representa también eso, ¿no? Cómo Estados Unidos toma ideas de otros lados y las maxifica comercialmente y le saca ganancias, ¿no? Thor no es estadounidense, sabemos que es de la mitología de vikinga, escandinava, de todo eso, pero le sacó provecho a eso, y digamos, es un escandinavo que está a favor del capitalismo y que muestra ese odio hacia el comunismo, ¿no? Estamos aquí todavía esa lucha de quién puede comprar, supuestamente quién no puede comprar el comunismo, ¿no? Para los que no han leído las personas. Hay algo que me interesa, y es que en los X-Men, cuando me puse a ver la maratón de los X-Men manejaban mucho lo que era la lucha anticomunista, digamos. Lo manejaba tanto en el sentido de que todo se relaciona entre los años 50 hasta 1980. ¿Listo? En esa película más o menos, que es la primera generación de los X-Men, tenemos a Magneto, el que está haciendo la mano. Tenemos al hijo Magneto que no ha esto, que no lo ha aceptado. Y esta película más que todo narra, y espero que todos se hayan dado cuenta, que todo termina en una playa. Pero esa playa donde supuestamente ya llegan todos es una playa, aquí la vemos, que es Cuba. Está narrando toda la película, narra de cómo, digamos, cómo se manejó el conflicto de los misiles de Cuba. Las embarcaciones que vemos al fondo eran embarcaciones que supuestamente se habían detectado que estaban llevando misiles que habían sido intervenidas por una persona, un mutante, que había convencido al gobierno comunista de la Unión Soviética de llevar misiles allá, a Cuba. Y como también se enteraron los estadounidenses por medio de otro eh, X-Men, por decirlo así, con los comunistas iban a llevar misiles a Cuba, y todo se desarrolla, y si lo que digamos no se ve tanto ahí la disputa, sino que se ve la disputa entre el profesor X y Magneto, pero todo gira en torno a la lucha que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y más que todo lo que fue el conflicto de los misiles en Cuba, que va a ser este momento. Aquí vemos
cuando las dos embarcaciones se empiezan a dar cuenta que el problema no son ellos dos, sino que fueron manipulados por estos individuos y empieza a lanzar misiles. Es cuando Magneto se empieza a revelar y les devuelve los misiles. Ya, no les cuento más la historia para que puedan ver, sino que quiero que vean cómo es el contexto histórico, cómo se relaciona acá. Ahora, otra película que es cuando Wolverine está en el futuro, cuando unos robots gigantes empiezan a matar a todos los que no eran humanos. Y vuelve. Aquí tenemos una escena de lo que es Mystic. Y Mystic empieza a aparecer como la libertadora todos los que no son humanos, ¿no? Entonces los mutantes, en pocas palabras. Y aquí vemos un contexto que es la guerra de Vietnam. Toda la película, digamos, se maneja en eso. Frente a la guerra de Vietnam, que ella va a Vietnam, empieza a sacar los mutantes que iban a ser llevados a un laboratorio. Y es donde empieza a girar toda la película, ¿no? Porque Amnesty llega a la firma de paz en París de la rendición de Estados Unidos y la victoria de Vietnam. Y empieza a girar todo eso ahí, pero el contexto, ¿cuál es? Vietnam, los años 60. Entonces también nos va mostrando eso, ¿no? Que, listo, es una guerra mutante, pero es un contexto donde se empieza a ver, no el vencimiento de Estados Unidos, sino que fue un suceso pasajero. ¿Listo? Hay que mirar. Ahora, ¿qué tiene que ver Hollywood? Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a vender esa idea de cómo puedo maquinar o generar una gran maquinaria impresa de video, de audio, en donde puedan ellos demostrar que son los grandes héroes de la historia. Y Hollywood es algo muy importante. Hacia 1943 aproximadamente, no, perdón, 1940, 1941, se empieza a vender algo en Estados Unidos que se llama los bonos de guerra. ¿Qué son bonos de guerra? Estados Unidos, pues como había sido neutral, como bien sabemos, hasta que Japón interviene en Pearl Harbor, que es el ataque que se le dio a toda la embarcación naval de Estados Unidos que estaba encallada ahí, que por decirlo así, estaba estacionada. Entonces, Estados Unidos empieza a pedirle a sus ciudadanos que pagaran o que dieran cierto dinero, pero que ese cierto dinero se les iba a volver en un momento. Daban $1000, le daban un bono de guerra que se llama $2000. Entonces, la mayoría de las estrellas de Hollywood empieza a pagar por esos bonos y es cuando se empieza la gran industrialización militar de Estados Unidos que lo va a posicionar como la potencia mundial que es lo que es actualmente, entre comillas, actualmente porque actualmente Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo, ¿no? Aquí tenemos una imagen, Capitán América versus Soldado de Invierno. Soldado de Invierno, recordemos que nace de un experimento, que es un soldado estadounidense, pero que es manipulado por medio de esto psicológicamente en la Unión Soviética y se convierte en la contraparte en algún momento de Capitán América. ¿Listo? Y entonces empieza a generarse esos bonos y empieza Charlie Chaplin, la mayoría de las estrellas de Hollywood a viajar a diferentes ciudades de Estados Unidos y comprar esos bonos, que es lo que se convierte. También la imagen de la mujer, digamos, si uno piensa la mujer no como un movimiento feminista que actualmente se ve, que por desgracia el movimiento feminista en vez de buscar los derechos de la mujer está buscando la burla hacia la mujer. En este momento esta imagen es tan importante que Hollywood la va a expresar durante la historia. Esta imagen representa como la mayoría de los hombres se fueron a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, se fueron a combatir, pues quienes quedaban manejando las granjas, los automóviles, los taxis y más que todo las fábricas de armamento, pues las mujeres. Entonces este símbolo se convierte en un símbolo feminista
en donde Estados Unidos también propone a la mujer como modelo. Este es el modelo de mujer feminista y fue llevado a la mayoría de zonas y actualmente se entiende eso. Una mujer guerrera, independiente, que puede salir adelante. Y es una idea que crea Estados Unidos, pero porque necesita esa idea para poder dominar la mente. En pocas las palabras, un afiche publicitario, aparte de vender un producto, está vendiendo un pensamiento. Y hay que verlo de esa forma. El tío Sam, que es importante, el tío Sam, que es el que va a utilizar los bonos de guerra. En el tío Sam nace esa idea de los bonos de guerra y es la principal imagen que va a hacer durante la segunda reunión, donde te apunta con un dedo diciéndote tú debes hacer parte de esta misión y esta misión es proteger a tu país. Son afiches publicitarios que ayudan mucho a eso. Aquí tenemos uno que no haya visto esta película que es genial de Charlie Chaplin que se llama El Dictador. Es muy buena esta película en donde se muestra la parte de Adolfo Hitler de cómo se mofa, cómo se burla. Lo que se sostiene ese globo terráqueo de Adolfo Hitler en esta imagen hecha de Chaplin es una burla, ¿no? Por fin tengo el mundo en mis manos. Es una parodia interesante, así como Tiempos de Modernos, que es una explicación sobre la explotación obrera que veremos posteriormente. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Si uno mira a Estados Unidos, todo pasa en Estados Unidos. Y Hollywood ha encasillado tanto que Estados Unidos es quien nos va a salvar de todas las cosas. Y todo pasa en Estados Unidos. La película 2012, ¿dónde pasó? En Estados Unidos. ¿Quién nos salvó de un asteroide en Armagedón? Estados Unidos. ¿Dónde se dio el contagio? ¿Dónde se va la cura? ¿Dónde se viven los zombies? En Estados Unidos. Cuando se invadieron en el Día de la Independencia, en la película de donde aparece Will Smith, donde invadieron los extraterrestres a Estados Unidos, donde se ocurrió la idea de subir los extraterrestres en Estados Unidos. Es decir, nace el cáncer, pero la cura también. Y eso siempre lo hemos mencionado Estados Unidos. Ellos son los grandes salvadores. Thanos, ¿dónde invadió? En Estados Unidos. Es lógico, ¿no? Thanos no puede haber ido a China. No, no, preciso tocaba allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Tony Stark vive allá. Entonces, ¿dónde estaban ellos? En la casa de Tony Stark. Más que todo en el edificio Avenger. Entonces, todo se va relacionando ahí porque se tiene que mostrar esa idea frente a eso. Otra de las cosas muy importantes que en todas las películas o series de Estados Unidos tiene que aparecer la bandera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque detrás de todo héroe hay una nación y eso es lo que nos ha vendido. Superman, el superhombre, pero es estadounidense. Spider-Man, el hombre araña, pero es estadounidense. Tiene que aparecer siempre ahí. Hay algo muy importante acá. Y vamos aquí en Armagedón. Está la bandera de Estados Unidos, lógico. ¿Por qué? Porque los astronautas son estadounidenses, no pudieron ser rusos ni nada. Aunque un ruso ahí supuestamente fue el que murió cuando la estación espacial rusa explotó y la bandera de Estados Unidos. El amor es estadounidense, el amor es luchador y por lo tanto tiene que haber un hombre estadounidense y una mujer estadounidense. El ideal de romanticismo, que viene más que todo de las películas francesas, se vende aquí como una idea estadounidense de que Estados Unidos es romántico. Ahí se vende así. Aquí tengo esta imagen de Toy Story 1. Ah, no, perdón, esta es 2, que es cuando Woody se lo lleva el coleccionista. Esta imagen, ¿por qué la pongo? Me puse a ver un video en YouTube y explicaba cómo Estados Unidos, lo que estoy viendo, utiliza el fondo siempre la bandera de su nación para poder mostrar esa supremacía. Pero como hay problemas de anti-yanqui, anti-imperialismo en los lados como China, listo, también en la parte asiática, africana o latinoamericana, se cambió el fondo de la bandera de Estados Unidos cuando se acaba la programación del canal, donde estaba el coleccionista, se cambia por el mundo. Entonces se maneja eso, ¿no? Ya Estados Unidos ya no puede poner en todos lados su bandera porque choca, y menos en una serie que es, en una película que es para niños. Por eso, digamos, trata de llegar.
Se quitó el fondo y se colocó la tierra para poder explicar esa escena, pero tiene una identidad ideológica que hay muchos que ya le choca a Estados Unidos. Otra característica que vamos a ver en todo lo que es Marvel, lo que es cómic, lo que son las series, películas, es que siempre atacan la Casa Blanca. Digamos, digamos, todo siempre están secuestrando al presidente, quieren secuestrar al presidente, o para acabar la humanidad toca acabar con la Casa Blanca. Entonces siempre nos ha mostrado todo eso. El objetivo es la Casa Blanca, como dice aquí la imagen. ¿Por qué? Porque es que estamos vendiendo que es el país que nos va a salvar del comunismo, nos va a salvar de todos los males del mundo. Pero bien sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos es los países que ha generado más miseria a los países que ha invadido. Vietnam, y eso que Vietnam ganó. Cuba con el bloqueo cubano, que Cuba, ¿por qué Cuba es pobre? Pues porque Estados Unidos no lo dejó comerciar. Si usted está en su casa y no lo dejan salir, no lo dejan vender, no lo dejan comprar, pues usted que es pobre para el capitalismo, es lógico, Cuba es pobre porque no lo han dejado lucir y le echan la culpa al comunismo en ese sentido. Es algo ilógico. Cuando John F. Kennedy bloqueó económicamente a Cuba y no lo dejó. Medio Oriente mismo la que dice ahorita, de Irak, Irán no se ha dejado tocar en ese sentido, de Siria, todos esos países, esto, en África también, ¿cierto? En Latinoamérica, que es lo que vamos a ver, como Estados Unidos generó la mayoría de las dictaduras y por lo tanto la mayoría de las masacres en Latinoamérica. Entonces, Estados Unidos vende la idea de libertad para lo que ellos creen libertad y nosotros tenemos esa idea de libertad, ¿no? Nosotros creemos que la única democracia que existe, y que es lo que vamos a ver en diferentes tipos de democracias, es la estadounidense, donde se escoge por medio de votos a quien lo va a gobernar. Vemos que la democracia en Colombia es muy difícil, ¿no? Digamos, hay un filósofo que dice que la democracia es la dictadura de la mayoría sobre la minoría. ¿Sí? Pues se toma la decisión de la mayoría sobre una minoría que no pudo ganar. Entonces, para que ustedes vayan viendo esta relación de los cómics, películas y series, cómo gira en torno a Estados Unidos, porque los años 80 Estados Unidos se convierte en la gran potencia mundial. Es porque empieza a acabar el comunismo, no porque el comunismo haya sido malo, sino que se reinventa el capitalismo y ya es el consumo. Consumir por ser feliz, y si tú consumes eres feliz. ¿Y dónde vamos a ver eso? En las empresas multinacionales que son Coca-Cola, McDonald's, Chevrolet, lo que es General Motors, y también lo que hace el Michelin, que Michelin va a reinventarse en Estados Unidos y las grandes mercancías, las grandes empresas de consumo, Nike, Adidas, se van a reinventar es para vender una idea de que usted cabe en esta sociedad es por lo que consume. Bueno muchachos, espero que les haya gustado esto, les agradezco mucho. De esto era una actividad, espero que estén muy bien, gracias.